Conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. La Conversa de fin de semana. Dirige Omar Orlando Tobar Troches. La Conversa de fin de semana. La Conversa de fin de semana. Un despertar a un mundo de opiniones. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas y santas, las tengan todas y todos. Estoy muy contento nuevamente de estar aquí en línea otra vez con la conversa de fin de semana. Sabrán ustedes disculpar, no pudimos salir en fechas pasadas por motivos de fuerza mayor, pero estamos nuevamente aquí con ustedes para hacer ese análisis de los hechos que han generado opinión pública en lo local, lo nacional o lo internacional. Como pueden ver ustedes en pantalla, nuevamente tenemos el gusto, el placer y el honor de contar con nosotros para esta conversa del día de hoy a los compañeros de nuestra memoria colectiva, a quien ya paso a saludar a cada uno de ellos, a don Juan Pablo Sepúlveda y a don Marco Tulio, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por aceptar esta invitación. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo vamos? Buenas noches, Omar, buenas noches, Marco Tulio, buenas noches o días, dependiendo de cuando nos oigan a los oyentes de la conversa del fin de semana. Muy contento de nuevo de estar en este espacio y esperamos seguir colaborando con nuestros pensamientos y comentarios. Gracias, Juan Pablo, muy amable. Marco Tulio, bienvenido a esta conversa de fin de semana y agradeciéndote que estés aquí nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias, Omita, por la invitación. Es muy placentero poder compartir con ustedes. Un saludo cordial a Omar y, lógicamente, el saludo para todos los escuchas y video escuchas que tengamos a partir de que el programa salga al aire. Bueno, como ustedes pueden estar viendo en este momento en el banner que está corriendo acá en la parte de abajo de sus pantallas, el análisis, esta videocolumna compartida, esta conversa del día de hoy, la hemos titulado Reforma Tributaria y a manera de pregunta, ¿impuesto a los pobres o campaña de salud pública? Habida cuenta que pues el tema que está generando opinión pública o que ha generado opinión pública durante esta semana, pues fue la presentación oficial ya en el Congreso de la República del proyecto de ley de reforma tributaria con la que el gobierno del Pacto Histórico piensa empezar a financiar todos aquellos programas, planes, políticas que hacen parte de su programa de gobierno todavía en construcción y que pues obviamente ha causado reacciones de distinta índole por todos los sectores sociales, por todos los actores sociales. Antes de meternos en el tema de la pregunta, Juan Pablo y Marco Tulio, yo quisiera pedirles una primera impresión muy corta de cada uno de ustedes, acerca, de manera general, sobre todo lo que se conoce de la reforma tributaria que presentó el ministro Campo y a nombre pues del gobierno del Pacto Histórico. Arranco con Marco Tulio. Omar, cualquier reforma tributaria genera una serie de incertidumbres en los ciudadanos. Pero el problema acá, yo diría que no es tanto ni siquiera la reforma tributaria. Es que así como en el pasado gobierno, a partir del discurso de aceptar la derrota de Gustavo Petro, se le acusaba que había iniciado la campaña. En este momento, el Centro Democrático ya inició la campaña para el gobierno del 2026 al 2030. Lo ha empezado. Entonces, cualquier cosa que se haga
reforma tributaria, cambio en los mandos militares, recorte de nómina, cualquier cosa que se haga va a ser criticada como un elemento de discusión para abrir el camino de su campaña. Juan Pablo, tus apreciaciones sobre estos primeros impases con la reforma tributaria del Pacto Histórico. Bueno, yo creo que lo primero es que si nosotros estamos esperando un cambio, que es por lo que le jugamos con el Pacto Histórico, ese cambio tiene que traducirse en cosas que se van a hacer nuevas. Eso implica de todas maneras que se necesitan algunos recursos para poder desarrollar ese tipo de actividades. Yo he insistido en las conversaciones que tengo con los amigos, es que si nosotros lo primero que hacemos es combatir la corrupción y los recursos realmente llegaran a donde son, es muy posible que no necesitáramos una reforma tributaria tan profunda. Pero creo que es de las cosas con las cuales hay que pelear, porque llevamos 30, 40 o 50 años con unas políticas tributarias que en definitiva no han tenido unos controles frente a esos recursos. Y lo otro es que pues va a haber unos puntos más sensibles que otros. Estamos viendo cómo hoy los grandes industriales se están quejando porque los van a tributar, pero lo que tenemos que tener presente es que los grandes industriales lo que hacen no es pagar ese tributo, sino que aumentan los costos, que de alguna manera también es lo que nos están devolviendo. Bueno, ¿cómo así que se le va a subir el tributo a las cosas que son alimentales? Pero ahí también creo que va ligado al subtítulo de la pregunta, bueno, y entonces, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿A qué es a lo que se le va a poner impuesto? Ahí recordamos que nosotros tenemos impuesto para los cigarrillos, impuesto para los licores, y con eso se paga alguna parte de los maestros, que me parece que es lo importante tener presente, que ha habido impuestos sobre cosas que hacen daño para la salud, y creo que este tributo a los alimentos procesados y reprocesados es lo que hay que mirar, bueno, cómo nos va a afectar también la salud y con seguridad que nos va a mejorar. Bueno, sí, antes de meternos de lleno a la pregunta que está planteada en esta conversa, yo quisiera, y ustedes han tocado un par de temas que me parece que deberíamos abordar antes de meternos en la pregunta pues, del impuesto al azúcar y a los ultraprocesados. El presidente, sí, ya suena como raro decirle, el presidente Gustavo Petro se reunió, fue a clausurar hoy la reunión de la ANDI, y ahí estuvo el ministro Campo. Me causó sensación, me llamó la curiosidad, un par de respuestas a unas preguntas que le hicieron algunos periodistas respecto a la intencionalidad o a la disposición que tendría el gobierno colombiano de hacerles algunos cambios a esa primera propuesta, inclusive antes de que pasara por el Senado de la República. Me refiero, pues, obviamente, nuevamente a la manera en que se van a gravar a las personas que ganan más plata en este país, entre ellos los industriales, y precisamente el tema del impuesto del azúcar, que ellos estaban dispuestos también a cambiarlo. Antes de meternos al tema del azúcar, ¿qué les parece a ustedes esta posición del ministro Ocampo? Es decir, ni siquiera no ha empezado los debates en el Congreso y ya está pensando en hacerle variaciones previas. Juan Pablo y después Marcoté. Bueno, yo creo que no suena raro que el presidente sea Petro. Creo que nos tenemos que acostumbrar a eso. Creo que hemos peleado durante mucho tiempo para tener a alguien como él ahí, y creo que se la ha ganado con el tiempo, durante mucho tiempo. Definitivamente creo que es una persona que se ha preparado para esto. Lo otro que creo que dentro de todos los procesos con seguridad que va a haber algunas modificaciones dentro de las discusiones y antes de las discusiones. Yo creo que también hay que mirar yo cómo voy a gobernar estos 4 años. Voy a gobernar tal y como lo estaba diciendo, y creo que una teoría es
Una cosa era yo candidato y otra cosa es yo presidente. O cuando se está optando por una política de estas en que usted quiere tratar de tener a la mayoría contenta con lo que se está haciendo, creo que hay que no solamente apretar, sino que hay que apretar y aflojar. Creo que puede ser esa una táctica, aunque creo que es muy importante, sobre todo en lo de los azúcares. Hablábamos con una amiga y creo que hay que mirar mucho eso y que detrás de las azúcares hay unos grandes intereses y se mueve una gran industria, dulces, chocolates, gaseosas, cuánta cosa, ¿no? Creo que es importante mirar eso, que no es solamente una industria, sino son muchos productos que tienen que ver con esa parte y que también hay que mirar, bueno, cómo lo hacemos. Marco Tulio. A ver, yo digo que todo proceso es sujeto de negociación. Y la negociación arranca desde antes de empezar a negociar. Eso es indudable. Si bien el ministro puede dar la cabida de hacer alguna modificación, él también es muy tajante sobre un elemento. Es que cualquier modificación que le baje los 25.000 billones que se aspira a recaudar con la reforma no tendría cabida. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, podemos hacer una reforma, podemos mirarlo de otra manera, pero esto que vamos a quitar de aquí, ¿dónde lo compensamos? O sea, de todas maneras tenemos unas metas y sobre esas metas tenemos que jugar. Entonces uno diría, bueno, y entonces aquí tendrán que decir que si le quitan a los industriales, entonces los terratenientes tienen que poner. Entonces la pelea pareciera que tienen que dársela entre los grandes poderes para poder dejar que la reforma avance y dé lo que tiene que dar, de dónde tiene que salir la plata. Si ellos se comprometieran, por ejemplo, a dejar la evasión, pues seguramente no tendríamos que tener tanto problema de reforma. Pero es que la evasión son ellos mismos los que piden que no les cobren, aparte de eso viven evadiendo los impuestos. Entonces, sobre eso hay que jugar. Si bien se dice que la reforma está grabando una serie de elementos, hombre, la gran mayoría de esos elementos ya estaban grabados. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos la cultura de que queremos que nos den, pero no queremos dar. Si hablamos de solidaridad, pedimos solidaridad, pero no damos solidaridad, ¿cierto? Y en todos los términos es así. Entonces nosotros queremos pagar un impuesto predial de una casa que vale 500.000 millones, pagar un impuesto predial de una casa de 50 millones. Y así andamos en todo. Entonces, queremos ser Dinamarca, pero sin pagar impuestos. Eso es imposible. Si nosotros queremos obras y queremos cualquier cosa, tenemos que pagar impuestos. Con Juan Pablo, que fuimos trabajadores de Telecom, toda la vida nos tocó pagar impuestos, toda la vida nos hacían retención en la fuente. Y eran unas retenciones en la fuente bastante altas las que teníamos que hacer y pagar. Entonces, no sé, yo particularmente soy defensor de los impuestos. Siempre he creído que es el mecanismo para poder hacer que una ciudad surja. Y le ponía un ejemplo a unos amigos en días pasados sobre una ciudad como Ibagué. Entonces, ¿qué hacemos con Ibagué si en Ibagué no podemos montar una planta de helados porque no tenemos agua 24 horas? ¿Cómo se soluciona el problema? Con impuestos para poder tener un acueducto adecuado. Y los impuestos, desde que sean, como dijo Juan Pablo, bien ejecutados en la construcción y en la generación de elementos de buena vida hacia el ciudadano, pues logra que eso también hacia el futuro abra nuevos puestos de trabajo y muchas otras maneras de que la gente recoja los recursos que ha invertido.
Bueno, allí sobre estos temas que ustedes plantean, efectivamente, la necesidad, y yo creo que la gran mayoría de los colombianos en el fondo entendemos que pagar impuestos es necesario, porque no hay otra forma de fondear al Estado para todas esas cosas que nosotros demandamos. Pero hay una disculpa o una excusa o una justificación para el malestar que causa todas las reformas tributarias, todas las reformas tributarias eh, causan mayor o menor impacto o mayor o menor rechazo en toda la ciudadanía. Y tiene que ver con la destinación de esos recursos. Creo que Marco Tulio alcanzaba a mencionar eso. Es decir, eh, ¿cómo es posible, y eso es cierto, que en los últimos gobiernos de derecha la mayor carga tributaria la soporten los estratos medios? Y son estos estratos medios los que no ven cómo sus recursos son invertidos de manera eficiente o ni siquiera son invertidos. Entonces, esa corrupción o el uso indebido o el no uso de esos recursos, ya es, con esta pregunta termino para los dos. ¿No creen ustedes que ese fantasma de la corrupción y del despilfarro de los dineros públicos genera que cualquier reforma tributaria sea rechazada? Arranco, bueno. Vea, yo creo que esa parte de la tributación también tiene que traer un elemento nuevo, y es que pues yo puedo tener utilidades en la industria, pero de alguna manera esas utilidades deberían de verse reflejadas hacia abajo, o sea, no solamente que el gran industrial, que el gran capitalista gane, sino que ganemos todos. De ahí de pronto la desproporción de las antiguas reformas tributarias, y creo que cuando se hablan de que como en esta reforma tributaria no se está pegando el brinco, pues porque es una cosa que vemos de una manera diferente. O sea, creo que hay que tributar, entre más se tenga, más se tributa, y entre menos se tenga, pues menos se tributa. Y creo que antes se miraba con mucho mejores ojos al que tenía el capital, al que tenía la industria, que al trabajador o que al ciudadano corriente. Creo que esa parte del mismo impuesto del IVA del 19, del 20%, también hay que replantearlo en el tiempo, decir, bueno, ¿cómo hacemos con esto para tener unos recursos por otro lado que afecten menos a las personas? ¿Cómo hacemos con algunas cosas que ya se han mostrado en este gobierno? Bueno, ¿cómo le pagamos al trabajador efectivamente que en la noche tenga algún recargo, o cómo aumentamos las pensiones para unos y para otros, que tenga alguna proporción y no se vaya perdiendo el valor adquisitivo? Creo que es el ejercicio que estamos haciendo ahora, y que algunos industriales de alguna manera, como ven este cambio, pues de alguna manera sí están, como decimos nosotros, están pegando el brinco en el cielo, pues porque van a ser más afectados que el resto. Pero creo que es entender ese proceso y no confundirnos, porque en definitiva puede que a ellos les tenga que pagar más impuestos, pero ellos van a vender la idea que es que vamos a hacer todos, que es el que vende la chacita, que el que vende las otras cosas, cuando realmente es la gran industria la que se está afectando de una manera diferente como se había hecho antes. Marco. A ver, toda reforma tributaria causa resquemor. Yo diría que el primer elemento del resquemor es porque no hay una claridad hacia dónde van los recursos. ¿Qué es lo que va a pasar con los recursos? Y en un país donde al menos en la semana sale en la gran prensa un gran escándalo también de corrupción, de cómo se robaron la plata, pues la gente no quiere pagar para que se sigan robando la plata, porque es que esa plata está llegando a los bolsillos de ciertos personajes, e incluso para poder pagar campañas políticas en momentos dados álidos. Ahí tenemos el caso de lo que pasó con la famosa ley de garantías. Era cómo sacaban la plata para ir a pagar una campaña. Y entonces gran parte de la reforma tributaria de Duque quedó sumida a la corrupción. Ese es un primer problema. Un segundo problema es que en nuestro país el gobierno como tal vez a excepción de Ecopetrol, el 29% de las acciones que aún le quedan en Movistar no tiene más de dónde echar mano.
Si nosotros recordamos hacia los años 80, Telecom pagaba la nómina de postal, prácticamente sostenía los canales regionales de televisión, ¿cierto? Pagaba la registraduría. En esa época, años 80, daba 10.000 millones, 10.000 millones de aportes para la guerra, porque también subsidiaba al ejército, ¿cierto? Entonces, aparte de que pagaba impuestos, porque Telecom pagaba impuestos, entonces aparte de que pagaba impuestos, del sobrante de caja salía una cantidad de plata para sostener muchas otras empresas del Estado y muchas otras de la nómina. Cuando el Estado pagó una llamada telefónica, nacional o internacional, o los miles de mensajes que en época de campaña y en época de Navidad mandaban los senadores y los concejales y todo el mundo, nunca le pagaron eso a Telecom. Telecom daba todo eso. Hoy en día el Estado no tiene una empresa que subsidie todo eso y por consiguiente necesitan cargar impuestos. Entonces, una de las maneras es, habrá que revisar el famoso modelo cepalino que traía el Estado a construir empresas, generar empleo, mover la economía y por consiguiente tener recursos para no tener que imponer tanto impuesto. Son temas que habrá que mirar hacia el futuro. Y lo otro es que definitivamente somos un país inconforme de palabra, casi nunca de acción. Siempre protestamos en las redes sociales y en todo lado, pero las protestas reales como las que se dieron el año pasado, el año antepasado, es esporádico, eso casi nunca se da. Lo otro es que nosotros, esa gran discusión, por ejemplo, de la reforma tributaria y todo eso, hasta ahora el país está aprendiendo a llevar la discusión al ciudadano de a pie, porque esas eran discusiones que se daban siempre en muy alto nivel y el pueblo no sabía ni entendía qué diablo era lo que estaba pasando. Vea, por ejemplo, en el impuesto ese de la ganancia ocasional, yo recuerdo, se hablaba de si la ganancia ocasional, por ejemplo, en la venta de una casa, era la diferencia entre el valor de la casa adquirida y la casa vendida, o era la diferencia entre el valor de la casa en el impuesto predial y la venta. Son dos valores totalmente diferentes. Ese tema se discutió la vez pasada, en las reformas de Duque, pero ni siquiera tenemos claro eso. ¿Por qué? Porque esas discusiones las dan allá y al pueblo no le llega al final la realidad de qué es lo que está pasando. Por eso hoy que las redes sociales, medios alternativos como este, le permiten al ciudadano entrar en esa discusión del Estado, hace que la gente se preocupe más y empiece a mirar de otra manera todo lo que sucede a su alrededor. Bueno, muy interesante las dos apreciaciones de Juan Pablo y de Marcote. Podríamos seguir haciendo apenas la introducción al tema de la reforma tributaria, que eso tiene de largo y ancho, pero quisiera centrarnos, que nos centráramos Marco y Juan Pablo en el tema de la pregunta. ¿Y a qué viene la pregunta? Porque ya lo mencionaba, creo, Juan Pablo, el manejo que se le está dando a través de las redes sociales y sobre todo la mal llamada, digo yo, gran prensa colombiana, respecto a la intencionalidad o a los efectos, más bien, a los efectos que podría tener la reforma tributaria. Dicen los titulares, dicen algunos analistas de la gran prensa, que buena parte de esa carga tributaria que presenta la reforma del pacto histórico terminará, como siempre, afectando a los más pobres, que incluso el impuesto al azúcar, a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados, a los que golpean son a los sectores populares, estratos 3, 2, 1 y para abajo. Entre otras perlas, hemos visto en las redes y hemos escuchado a prestigiosos opinadores, especies como la manzana postobono, aunque ellos no pautan aquí, le hacemos la propaganda gratis, la manzana postobono, la ponimalta,
y los Cheetos son base de la canasta alimentaria normal del colombiano promedio, es decir, varias generaciones de colombianos fuimos criados a puntas de Coca-Cola y Cheetos. Entonces, que por lo tanto, cargarle impuestos a estos productos, pues es atentar contra el bolsillo de los colombianos del común. ¿Qué opinan de esa apreciación? No tanto del impuesto que ya lo vamos a tocar, pero sino de esa apreciación, de esa propaganda oscura, malintencionada que están haciendo. Marco y después Juan Pablo. A ver, y primero que todo, tenemos que ver que el poder económico, dueño de todos estos productos que se habla de cargarle el impuesto, curiosamente son los mismos dueños de los medios de información. Entonces, si yo soy el dueño del medio de información, yo tengo que hacerle publicidad a lo mío y lógicamente evitar pagar impuestos. Entonces ese es el primer elemento del juego. Uno sabe que RCN le pertenece al señor Ardila, que es dueño de Productos Postobón, allá el dueño de Bavaria, bueno, en fin, son los dueños de los ingenios azucareros, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces uno no puede esperar que los medios de información grandes le cuenten la realidad al país. Sin embargo, curiosamente, hoy vi un artículo de la revista Semana donde saca el listado de los productos que serán grabados con impuesto. Y mire que todos esos productos como el salchichón y toda esa vaina no son grabados con el impuesto, porque ahí establece que esos productos son parte esencial de la canasta familiar. No así las gaseosas ni otros temas. Pero algunos de los productos que dicen que van a ser grabados es mentira, no van a ser grabados. Entonces, es más parte de una campaña del poder económico que tienen los medios de información para contrarrestar la reforma tributaria. Y adicionado a eso, que esos medios de información y ese poder económico le interesa que en el poder del Estado estén determinados personajes, que es a los que siempre han patrocinado y que es a quienes siempre ellos les han devuelto los favores de otras maneras, ¿cierto? Ahorita esperemos a ver qué va a pasar con el fallo de la Corte y con el tema de los baldíos, porque eso es otro tema que va a poner a discutir a los ingenios, va a poner a discutir a todo el mundo y eso va a ser otro tierrero y entonces ya van a decir que es que Petro llamó a la Corte y los puso a fallar en contra. Bueno, en fin. Entonces vuelvo y digo, me parece que es más un problema de la información que maneja el poder económico. Juan Pablo. Bueno, yo creo que ahí hay un ejercicio que hay que hacer y es cómo nos estamos alimentando. Creo que se ha optado por los productos ya procesados, pues porque simplemente tengo que utilizar menos tiempo para hacer la lonchera de los niños, por decir alguna cosa. No tengo que hacer un jugo en la licuadora, sino que ya compro la cajita. No tengo que hacer algo porque ahí le mando el paquete. Pero lo que hay que mirar con eso, o sea, más allá del impuesto, es la calidad de la comida, o sea, qué estamos dándole a los hijos y eso cómo se traduce en el tiempo cuando uno sea mayor. Creo que ahí hay que mirar esa parte con mucho más detenimiento, no solamente si se va a aplicar un impuesto o no un impuesto, sino qué es lo que estamos consumiendo. Es posible que salga mucho más barato hacerle un paquetico que a ponerme a trabajar a las 5 o las 4 de la mañana para hacerle la lonchera al joven. Pero también están los intereses de la gran industria. No es sino ir a los supermercados o a las tiendas y qué porcentaje de las ventas es de mecatos y de mercancía de alimentos que son procesados. Yo sí creo que ahí hay que mirar esa parte. Más que el impuesto, tendríamos que revisar eso. Si hay un impuesto, no hay un impuesto. Y lo decíamos ahora. ¿Quién va a pagar ese impuesto? El que va a comprar el producto. Pero
Nosotros teníamos un producto, y lo mencionaba ahora, el cigarrillo, era con un gran aportante, y es un gran aportante de impuestos, y con eso se pagan los profesores. El alcohol, el aguardiente, con esos dineros se pagan los profesores. Sin embargo, se dice esto para poner en esos paqueticos que esto es perjudicial para la salud. Al menos deberíamos llegar a eso, a ser conscientes de que yo estoy comprando eso y aquí me están diciendo que eso me puede afectar la salud. Creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista y no solamente para los pobres industriales, sino que de pronto si nos suben algún producto de los que nosotros normalmente estamos utilizando, habría que ver, bueno, no es más fácil empacar una fruta, alguna otra cosa que de pronto me sale a la larga mucho más barato, pues porque en definitiva no me va a afectar tanto la salud. Precisamente, y ese es el cuide de la pregunta. Entrevistado el ministro Campo en el escenario de la reunión de la ANDI en Cartagena, si no estoy mal, sobre ese punto en particular, él dice, mire, por concepto de este impuesto a los ultraprocesados y a las bebidas azucaradas, nosotros no esperamos recolectar gran cantidad de dinero. Es casi que marginal lo que se podría obtener, los recursos que se podrían obtener de los impuestos a este tipo de productos. Entonces la pregunta es, bueno, si no se van a obtener, si el objetivo pues de una reforma tributaria es la consecución de recursos pues para costear, fondear los programas del pacto histórico, ¿qué necesidad habría de castigar pues estos productos tan populares como las gaseosas, como las papitas fritas, los chitos, etcétera, etcétera? ¿No será acaso, y que está mal explicada la intencionalidad de ese impuesto particular, Marco T? No, Omar. Casualmente, lo que pasa es que nosotros miramos la reforma tributaria como una reforma tributaria meramente, pero miremos cuál es el título y cuál es el objetivo de la ley. Es claro, primero, solucionar una serie de problemas que tienen los ciudadanos, pero también nombra el tema de la salud del pueblo colombiano. Y entonces, yo sí ahí creo, y me quito el sombrero ante este nuevo gobierno, que se da una pela tan dura de esa discusión frente a los medios por un bajo recaudo en impuestos, a cambio de generar la cultura de la salud en el pueblo. Es que ese tema de la generación de cultura de salud es un tema amplio. Mire, ¿cuántos años lleva el país instalando los parques biosaludables? Y la gente no los usa. Y es un elemento inicial de la salud. La gente los daña, los rompe. Entonces, aquí, de las primeras cosas que hay que generar es cultura, la cultura de la salud. ¿Por qué fue tan reconocido Antanas Mockus en Bogotá? Porque generó la cultura ciudadana. Y uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es de culturas, en la corrupción, en la salud, en el respeto al otro. Entonces aquí la parte esencial de este gobierno es la generación de ese tipo de culturas. A mí no me han impuesto todavía, no me han subido el impuesto a las bebidas azucaradas. Soy un consumidor sin vergüenza de una gaseosa. No la nombro para no hacerle publicidad aquí porque no nos ha pagado. De una gaseosa. Mis hijos me molestan. Bueno, pues mire que en estos días no he comprado y estoy metiéndome en la cabeza que tengo que dejar de tomar eso y voy y compro la frutica y hago el juguito y todavía no me han subido el impuesto. Pero sí me está generando ya una cultura, me está poniendo a pensar. Entonces puede que al final del gran debate de la reforma tributaria eso no quede, pero ojo, estamos poniendo a la gente a pensar en salud
y en la importancia de que no necesitamos al policía que nos dé juguete encima a toda hora, sino que es que nosotros tenemos que meternos eso en la cabeza y hacerlo voluntariamente. Creo que ese es el principio de ese tema. Juan Pablo. Vea, yo creo que lo primero es que esta discusión del impuesto al azúcar y a las bebidas azucaradas se había dado, pero pesó mucho más el interés de los grandes industriales que el interés de recoger impuestos, y más bien obtuvieron unos impuestos por el otro lado. Yo digo que más fácil nos subieron el IVA del 10 al 12, después al 14 y al 19 que subirle a las bebidas. Pero creo que es un punto de partida para este tema, que es el tema que estamos mirando, que es la parte de las bebidas azucaradas, que es el azúcar como tal. El azúcar también tiene una gran industria, o sea, el azúcar, vuelvo y repito, usted la tiene en los confites, en los chocolates, en las galletas, en las gaseosas, hasta en los mismos alimentos procesados está el azúcar. Y se ha demostrado que el azúcar, de alguna manera, cuando usted la consume, le trae un bienestar. Pues por eso es que es tan complejo a veces a los muchachos jóvenes darles chocolate, porque el chocolate, fuera del chocolate, tiene el azúcar y les acelera el metabolismo, igual a nosotros. Pero creo que es una partida para pensar efectivamente qué estamos haciendo, qué se está tratando de buscar con esa reforma, y se empieza con eso. Hay otros temas que se están mirando para recaudar recursos, que con seguridad que nos va a tocar tocarlos, pero yo creo que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Hay unos grandes perjudicados, que es la gran industria, que está pegando el brinco en el cielo, que siguen manifestándose como víctimas, pero que en definitiva lo que estamos haciendo es que en la mayoría de los casos no tenemos una buena salud precisamente por la alimentación que tenemos. Y habría que mirar en un país como Colombia, que en Colombia tenemos frutas todo el año. Yo no digo en Europa tienen que llevar las frutas, allá consumen el vino y la cerveza porque no hay otro líquido que esté durante todo el año. Pero creo que aquí, que tenemos frutas en unas épocas y en otras, creo que hay que mirar cómo nos estamos alimentando y cómo estamos alimentando sobre todo a los hijos y en muchos casos a los nietos. Bueno, mirando aquí el relojito que que es el jefe de esta conversa, que es el que nos ordena, pues ya nos hemos pasado un poquitico del tiempo estimado, pero no importa, el tema es interesante, pero ya tenemos que ir como concluyendo esta conversa, esta nueva primera conversa con la gente de nuestra memoria colectiva. Pregunta para los dos, de cierre y para dejar nuevamente una pregunta planteada para una próxima conversa a la cual los estoy invitando a Marco Tulio, a Juan Pablo, bueno, y al resto de amigos y amigas de la memoria. ¿Creen ustedes, y con lo que más o menos hemos analizado, con el poquito que hemos analizado nosotros respecto a este impuesto particular sobre los alimentos ultraprocesados y las azúcares, que va a tener éxito? Es decir, lo va a lograr el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez imponer este impuesto. ¿Estará el pueblo colombiano, el colombiano de a pie promedio, dispuesto a cuidar su salud y a ayudarle al fisco nacional a través de este impuesto? ¿Lo ven viable o no, o lo ven más bien un poquitico difícil? Juan Pablo y después Marcote. Yo creo que el impuesto debe estar ligado a algo que se está peleando también hace algún tiempo, y es que cada producto debería tener una etiqueta. ¿Cuál es el porcentaje de azúcar? ¿Cuál es el porcentaje de grasas? ¿Cuál es el porcentaje de tales cosas? Perdón. Es muy posible que se tenga un impuesto sobre las bebidas azucaradas y sobre los alimentos procesados. ¿Qué tanto sea, qué tanto influya? Creo que no va a influir mucho. Pero más que eso, creo que es lograr que nosotros entendamos que a ese tipo de productos y a otro tipo de servicios que podamos tener acceso, es necesario ponerle un impuesto, así como se le impuso los letreros, vuelvo y repito, a las cajetillas: esto es dañino con respecto al cigarrillo, esto es dañino para la salud; en el alcohol, esto es prohibido para menores, y sin embargo vemos que se sigue fumando, se sigue tomando. Es posible que aquí ocurra lo mismo, haya personas
que sigan tomándose su gaseosa, pero que en definitiva pueden recibir unos recursos el país frente a esto, que creo que sería un gran logro, y mucho mejor sería si las personas entendemos que hay que consumir menos azúcar y hay que consumir menos procesos, menos alimentos procesados y reprocesados, porque en definitiva creo que es eso. Omar, a ver, yo lo veo posible, es muy posible que, perdón la redundancia ahí, que incluso el impuesto sea muy bajo, sea muy pequeño. Y normalmente hay que empezar por algo. En otras reformas se subirá. Pero el eje ganador no es el monto del impuesto. Vuelvo y digo, el eje ganador está en la generación de la cultura. Si uno lee hoy las redes sociales, la gente está volcada en la defensa del impuesto a este tipo de productos y en la generación de conciencia a todos quienes los leen en ese sentido, de la cultura de la salud. Entonces, ahí ya se empezó a ganar el debate. Y yo creo que es posible, y finalmente el impuesto bajo o alto no va a ser lo importante, sino calar en la cabeza. En ese orden de ideas, el poder económico está haciendo su parte. A ellos es posible que no les interese tanto tener que pagar ese impuesto, no, porque finalmente se lo recargan al consumidor final. Ellos les interesa es la publicidad en contra del gobierno, a través de sus medios de información. Es que no es solamente esto, miremos toda la campaña. ¿Cuánto hace que Jaramillo fue secretario de Salud y de Gobierno en la alcaldía de Petro? ¿Hace 8 años? ¿10 años? Después de eso se fue a ser médico, después fue alcalde de Ibagué, y hoy la fiscalía le está pidiendo que le imputen unos cargos y lo manden a la cárcel por un contrato que hizo de alumbrado público en su primer año de alcalde en Ibagué. Pero si usted ve los titulares no dicen que el exalcalde de Ibagué está siendo imputado y solicitado que sea encarcelado, sino que el funcionario de la administración de Petro en la alcaldía de la Bogotá Humana está siendo procesado. Es un problema de campaña. Ellos necesitan es hablar mal de este gobierno para poder volver a subir a los de ellos dentro de 4 años. Ellos están en campaña desde ya. Muy amables por esa última apreciación. Me parece que es puntual y es decir, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de oposición. Hablaba con el director del medio donde se originó la conversa, la gente proclama del Cauca y del Valle, con el director don Alfonso Luna, y él me decía, entre otras cosas, me decía, qué jartera esta oposición de estos tipos. La oposición que hacíamos nosotros era una oposición decente, era una oposición reposada, éramos hasta pendejos para hacer oposición. Me decía, hay que tener cuidado con cómo nos van a hacer oposición. Yo creo que lo que apunta Marco Tulio y de alguna manera Juan Pablo también va en ese sentido. Lo bueno no dura tanto, desafortunadamente, ya nos toca cerrar esta conversa por el día de hoy. Les reitero mis agradecimientos a Marcoté, a Juan Pablo, también a la gente que se ha conectado y que se va a conectar para mirar esta conversa. Son ustedes muy, muy gentiles. Juan Pablo, Marcoté, quedamos en punta para seguir hablando de más temas de estos primeros días del pacto histórico, desarrollar un poquitico más los cambios a nivel ministerial que se vienen dando, las perspectivas. Vamos a tener tiempo, siquiera un añito, para poder seguir hablando de esto. Y quisiera que, pues, comprometerlos aquí en público para que nos vuelvan a acompañar acá en la conversa de fin de semana. Juan Pablo, Marco Tulio, muchas gracias por estar aquí en este espacio de análisis y opinión alternativa. Muchas gracias, Omar, a vos, a todos los videoescuchas y nos vemos la próxima vez y esperemos que al menos en esta parte del impuesto de alimentos y azúcares pues sea para beneficio de la salud de los colombianos y que lo tengamos presente.
Omítar, muchas gracias por la invitación. Muy grato con Juan Pablo compartir aquí estos momentos. Espero poder seguir participando, seguir estando por acá y con la humilde opinión tratar de construir ese criterio que necesitamos de ciudadanos y de participación ciudadana. Muy amable y felicitaciones y saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, agradeciéndole nuevamente a todas las personas que se conectaron y que se van a conectar con este espacio de la conversa de fin de semana, agradeciéndole a los backers por allá, don Juan Pablo y compañía, por hacer posible que este proceso y este proyecto de comunicación alternativa pueda seguir funcionando de alguna manera. Invitarlos a los que no se han animado a ser parte del proyecto Una Vaca por la Conversa, a que busquen el enlace de la vaca y de la conversa, miren allí el sitio, es muy intuitivo, es muy fácil de manejar y empiecen a ser parte de este proyecto de comunicación alternativa. No les quitamos más el tiempo y invitarlos para dentro de 8 días. No se preocupen porque ahorita estamos tratando de ensayar unos días los sábados, otros días los domingos. Es una cuestión de, como llaman los expertos de estos medios de análisis de target, en donde nos está funcionando mejor el horario. Estamos haciendo unas pruebas en estos días, pero no salimos de sábado y domingo. Invitarlos a que se cuiden y a que no se despeguen de las redes de la conversa de fin de semana. Cuídense todos, son ustedes muy amables. Muy feliz fin de semana. Muchas gracias, que estén muy bien.